Con respecto al libro secreto de Juan, tengo algunas preguntas ya que en el canal hemos abordado la lectura y la reflexión sobre ese tema y me surgieron dudas con respecto a la creación del Adán o en otras palabras el Adán maligno. ¿Qué me puedes decir con respecto a la creación del cuerpo material del Adán? La pregunta sería, ¿esa creación del Adán es literal? ¿Hay símbolo? ¿Venimos de esa humanidad nosotros actualmente o es una humanidad que se ha degenerado? Bueno, dentro de lo que explica el libro Secreto de Juan hay símbolos, eso está claro porque la historia en detalle ahí no se cuenta, no se nos dice al 100% el detalle, cómo pasó, en qué momento pasó, y bueno, lo que el libro Secreto de Juan nos revela es como si fuese un cuento, ¿no? Para darnos a entender, que comienza a narrar algo que pasó hace miles de millones de años en una humanidad. Es una historia no conocida. Nosotros como humanidad siempre nos hemos preguntado cuál es nuestro origen, cómo fuimos creados. Y la explicación religiosa es que simplemente un Dios de manera mágica nos creó y en un Génesis y bueno, toda la historia que conocemos. Y lo otro es la ciencia a través del Big Bang, la teoría de la evolución y toda esta historia que también deja muchos vacíos. Pero la historia que no se conoce es que antes de la existencia de la humanidad de la Tierra hubo otras humanidades, humanidades más avanzadas a nivel de conciencia, a nivel espiritual, humanidades que no tenían un cuerpo físico, tenían una condición, o tienen, porque esas humanidades existen, tienen una condición de vida totalmente distinta y mucho más conectada a la primera fuente. Entonces, en algún punto narra este libro de que una de esas humanidades se desvió en un tiempo específico y comenzaron a alejarse de esos principios de luz, comenzaron a desviar las leyes originales con las cuales se crea en los universos, y como desviaron esas leyes creacionales, ellos siguieron creando porque tienen esa ley, contienen esas leyes, al igual que nosotros, pero sus creaciones comenzaron a ser imperfectas. Es decir, las humanidades pasaron de creaciones luz, creaciones espirituales, a comenzar a forjar creaciones más ligadas a la materia. Es decir, la luz se fue condensando a nivel material. Entonces, esa humanidad que se desvió comenzó a ser cada vez más materialista. Entonces, a partir de ahí, sus creaciones hacia el futuro iban a estar basadas en la materia. En algún punto dice el libro secreto de Juan que esa humanidad quiso crear, quiso expandirse, quiso tener una descendencia, quiso crear una nueva raza, así como lo habían hecho las humanidades anteriores, solo que las humanidades anteriores, las humanidades que crearon, que se desprendieron de ellas, sus descendencias, estaban más conectadas a esa primera fuente. En la humanidad que ocurrió la desviación, la intención y la idea que tuvo de seguir expandiéndose no se sujetó a esas leyes originales y obviamente su creación fue imperfecta. Entonces, ¿qué fue lo que comenzó a hacer a partir de ahí? Estas creaciones materiales, una materia pues con un nivel de luz, digamos que tienen luz, porque la materia tiene luz, la materia es luz condensada, pero es una luz bastante alejada del principio. Entonces quisieron crear una raza humana, una nueva raza, y dice el libro secreto de Juan que pensaron en hacerlo basándose en una imagen que se les había mostrado en el reino material del primer gobernante que se llama Yaldabaoth. Entonces, esa imagen que se les mostró fue un prototipo, un diseño, un modelo a nivel genético de cómo sería el aspecto físico de un humano perfecto, pero en la dimensión material. Es decir, las humanidades anteriores no tenían cuerpo físico, pero como ellas sabían que en ese reino donde hubo una humanidad desviada se iba a crear un ser humano físico, pero ellos no tenían ni idea cómo hacerlo, la humanidad que se desvió quería crearlo, pero no sabían cómo hacerlo, desde los reinos anteriores, para sujetar esa creación y no se siguiera generando ahí un desorden peor, ellos envían el conocimiento genético de cómo se crea un cuerpo físico, un humano físico, allí en la dimensión de ellos. Entonces, dice el libro secreto de Juan que ellos vieron la imagen y dijeron, vamos a crear a un ser humano con la imagen de Dios, y esa imagen de Dios es la imagen que se les mostró o el conocimiento que se les envió,
de las fuentes originales, pero con semejanza a ellos mismos. ¿Y quiénes son ellos mismos? Pues las humanidades desviadas. Entonces ahí comenzó la creación del Adán físico, el ser humano físico como nosotros. Dice el libro secreto de Juan que ellos comenzaron a crear con sus poderes. ¿Y por qué podían crear? Porque recordemos que descienden de una humanidad que tenía el poder creador. Entonces, al ser hijos, aunque hayan sido una desviación, contienen también la capacidad de poder expandirse. Y con esos poderes de creación ellos comenzaron a crear, dice el libro secreto de Juan, los tendones, los huesos, los músculos, la piel, el ojo, el cerebro, esto, aquello. Y conformaron un cuerpo físico basándose en la imagen que se les había dado. Entonces dice el libro secreto de Juan que cuando crean el cuerpo, ese cuerpo no se movía. ¿Y por qué? Porque ellos pueden crear en la dimensión de la materia, no pueden crear espíritu. Y ahí es donde entra el plan de la luz para insuflar espíritu en esos cuerpos inertes, y de esa forma dice que el Adán se levantó mucho más poderoso y mucho más ágil en inteligencia que el primer gobernante y sus demonios. Y ahí es donde inicia la existencia de seres humanos como nosotros en la creación. ¿Esto dónde sucedió? No sabemos el lugar exacto. Lo que sí sabemos es que la desviación ocurrió en un lugar muy pequeño de la creación, posiblemente en nuestra propia galaxia haya ocurrido una parte de esa desviación, y en mundos o mundos sistémicos alejados, ¿no?, de este sistema solar, comenzaron a crearse estos seres humanos físicos, y una vez estas humanidades físicas ya comenzaron a tener conciencia de sí y comenzaron a expandirse, fueron llevados y establecidos en mundos materiales como por ejemplo la Tierra. ¿Por qué? Porque tienen cuerpo físico, necesitan mundos materiales para desarrollarse. Y así esas humanidades se comenzaron a repartir, no por ellos mismos, sino otras civilizaciones tomaron a esas humanidades y las fueron llevando a mundos para que comenzara su plan de ascenso. Y ese plan de ascenso tendría un objetivo, y es que en los tiempos, gracias al avance, pudieran deshacerse de la semejanza que desde el origen tenemos con los 365 demonios que influyeron en la creación de este cuerpo físico. El objetivo, llegar a la luz, llegar a una condición de perfección. Entonces, básicamente lo que el libro secreto de Juan narra, hasta cierto punto lo podemos comprender. Hay que tener en cuenta otros conocimientos también ancestrales, pero es el libro que más, digámoslo así, detalles o más profundidad nos cuenta cómo realmente surgió ese origen de nuestra creación. Parece una historia, parece ciencia ficción, como algunos podrían interpretar, pero es la fuente más cercana a cómo lo... Sí, es la fuente más cercana o que más nos acerca a cómo realmente ocurrió. Como lo dije, no solamente el libro secreto de Juan habla de esto, hay varias culturas que nos arrojan pistas y se asemejan mucho a esta historia, lo que nos da a entender que eso es un conocimiento que se le enseñó a la humanidad, y lo más probable es que haya ocurrido más o menos de esa forma. Ya el detalle exacto, sí, pues por el momento no lo sabemos. ¿Cuáles son las humanidades que digamos que no descienden de los creadores, de los dioses, de estos dioses? O todas las humanidades descienden de Yaldabaoth y sus secuaces. Las humanidades como nosotros, sí. Somos una raza que es posterior al caos. Hay unas humanidades anteriores al caos, que por ejemplo el libro secreto de Juan le llama Armosel, Oroyel, Elelet, Davitai. Son humanidades anteriores al caos, antes de que ocurriera una rebelión en el universo. Luego ocurre la rebelión y hay un tiempo donde se crea una quinta raza. Esa quinta raza somos nosotros. Todas las humanidades que tenemos cuerpo somos de esa quinta raza, posterior al caos. Entonces, no podemos decir que nos creó la fuente, nos crearon estos seres. No, lo que pasa es que cuando Ahí es el hablamos, problema. sí, pero cuando hablamos de la humanidad, hay que tener en cuenta que nosotros no somos el cuerpo físico. Nosotros somos espíritu, porque recuerda que el cuerpo, cuando Yaldabaoth interviene, el cuerpo no se movía. Es decir, era un muñeco, o sea, ahí no había vida. Entonces, el cuerpo comenzó a vivir cuando se le insufla el espíritu. ¿Y el espíritu desde dónde se insufló? Desde los reinos eternos. Dice que al reino del primer gobernante
se envían 5 estrellas, que son los 5 destellos del Espíritu Eterno, para que esas humanidades comenzaran a tener espíritu. Y el espíritu no lo puede crear Yaldabaoth. El espíritu se crea desde los reinos espirituales, desde la primera fuente. Y nosotros somos espíritu. Entonces, cuando queremos comprender nuestra identidad, no es el cuerpo. Ahora, el cuerpo tampoco fue... Cuando hablamos de crear, hay dos términos que nos ayudan a diferenciar. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Ellos forman el cuerpo físico, pero no lo crean. ¿Y por qué no lo crean? Porque la idea original no es de ellos. De hecho, lo comentaba ahorita, a ellos se les muestra el cuerpo físico a nivel con la información genética y todo esto para que ellos se basen en eso. Y dice el mismo libro secreto de Juan que ellos lo que hacen es copian los rasgos que vieron. ¿Cuáles son los rasgos que vieron? La oreja, el ojo, la cabeza, los brazos. Ellos copian ese modelo que no fue diseñado ni ideado por ellos y lo llevan a la dimensión material de ellos. Entonces, estos cuerpos físicos son una copia del cuerpo perfecto de las humanidades. Entonces, claro, el diseño original no es de ellos. Ellos simplemente hacen una copia y le dan forma. O sea que cuando hablamos de creación, de la palabra creación, realmente ellos no nos crearon. Ellos le dieron forma a un cuerpo físico que además no se movía y en esos cuerpos físicos se insufló un espíritu que ellos no crearon y que al final es lo que realmente somos. Entonces cuando se dice que nuestro origen es la luz, eso es verdad. Y cuando algunos creen o dicen, porque hay algunas teorías por ahí, no, que nos crearon los Anunnaki o que nos creó Yaldabaoth, eso es mentira. Eso, cuando se interpreta eso es porque no se entiende y no se comprende lo que somos realmente y cómo sucedió la historia. Entonces es importante. No sé si alguna vez viste la película Alien, Covenant, o mejor dicho, Prometeo. Prometeo, la Sí, historia, parece que estos seres malignos crearon la humanidad. Ese es el argumento. No sé si la viste. Y cuando leo, perdón que te interrumpa. Y cuando leo el libro secreto de Juan, como tú dijiste, se me suena a esos dioses que crearon a la humanidad, pero es diferente la forma que relata la historia de la película, como que es un microorganismo, que el dios muere y de sus células sale ahí un microorganismo, después crece y de ahí sale el humano. Pero no sé si viste la película alguna sí, vez. yo la vi, Prometeo. Prometeo lo que muestra es solamente la parte de esa influencia que estos dioses negativos tuvieron para la existencia del humano. Pero no te muestra el origen real que es anterior a que todo esto pasara. Que el libro secreto de Juan sí te lo muestra. Obviamente estos seres sí tuvieron una influencia. Lo que decía ahorita, ellos moldearon con su conocimiento genético, con su avance tecnológico, lograron moldear cuerpos físicos basándose en un diseño que no era de ellos. Entonces, obviamente influyeron. Por eso dice, creemos a un ser humano a imagen de Dios, el diseño original, pero con semejanza a ellos. Y la semejanza que tenemos con ellos es el cuerpo físico, porque este cuerpo físico muere, en este cuerpo físico ellos insertaron genética que nos incita al error. Nosotros contenemos un gen oscuro, una información oscura que ellos la depositaron y es lo que nos incita a cometer el error. Entonces, la luz nos colocó en este planeta en un plan de ascenso para que en la medida que vayamos avanzando, vayamos limpiándonos de esa genética oscura o de esa semejanza que tenemos con ellos y volvamos de una manera perfecta a conectarnos a la luz, a nuestro verdadero origen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Porque muchos preguntan, pero ay, ¿por qué Dios permitió eso y por qué nos toca vivir esto? Resulta que hubiese sido muy fácil para la luz borrar de un solo tajo la rebelión, poder destruirlos y que no hubiesen creado ninguna una quinta raza ni nada de esto, hubiese sido fácil. Pero ¿qué pasa? Que pensar así se deriva de la imagen y la creencia que nosotros tenemos de lo que es Dios, de que es un Señor que castiga, es un Señor que, ay, por allá se desviaron, entonces toma rabia y quiere ir a destruir por allá. La primera fuente no es alguien, no es un Señor emocional que si ve que alguien en su creación se equivoca, va y le pega. No, en la creación existe el albedrío. Si una humanidad se desvió, es libre de desviarse y de destruirse. Pero tiene que saber que esa desviación tiene unos efectos, unas consecuencias dentro de las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de los espíritus que se desviaron o que cometieron el error en la humanidad de Sofía, como llama el libro secreto de Juan,
muchos de esos espíritus se arrepintieron. No toda la humanidad de Sofía se destruyó por completo. Una parte se destruyó y una parte se arrepintió. Pero ¿qué pasa? Que esa parte que se arrepintió, da igual, también cometió el error, pero fueron sensatos en retroceder o en arrepentirse. Pero ya el error estaba hecho. Entonces, tenían que vivir un efecto, esos espíritus que cometieron el error y se arrepintieron, tenían que vivir un efecto por el error que habían generado, porque ya el error estaba. Entonces, ¿qué se determinó? Que muchos de esos espíritus que cometieron el error y se arrepintieron, se les daría una oportunidad de resarcir ese error, pero tendrían que vivir las consecuencias por causa y efecto de lo que habían hecho. Entonces, se tomó esos espíritus que querían corregir y se les encarnó en los cuerpos físicos que se produjeron en el cuerpo de Yaldabaoth. Es decir, muchos de los espíritus que hoy están encarnados en estos cuerpos humanos son los que se desviaron en el tiempo de Sofía y hoy estamos viviendo el efecto de la desviación que cometimos. Pero con la salvedad que estamos viviendo esto para corregir, para aprender qué es lo que sucede cuando me desvío de las leyes originales, para que adquiramos esa memoria en nuestros espíritus de lo que ocurre cuando nos desviamos del camino. Entonces estamos en una escala de ascenso para aprender eso, para depurar nuestros espíritus de esa memoria negativa que hemos grabado y se nos permite, luego de ese camino, volver a la dimensión en la que estábamos antes de la caída. Es decir, esos espíritus, o vamos a incluirnos, nosotros como espíritus descendimos al nivel de la materia. Por eso se nos encarnó en estos cuerpos físicos y el plan nos invita a ascender nuevamente a la dimensión de la luz. Ese es el plan. Por eso estamos viviendo esto. No por castigo de Dios, sino porque nosotros mismos generamos el caos en la creación y estamos aquí. Entonces, ese es el punto de todo esto, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto. ¿Cómo se podría enlazar esta historia del libro secreto de Juan con lo que sucedió en el jardín del Edén? Teniendo en cuenta que obviamente está basado en un mito, pero en parte quiere representar una realidad que sucedió. ¿Cómo se puede enlazar con lo que dice la Biblia con respecto al origen de la humanidad, entre comillas, se podría decir? Bueno, la historia del Génesis toma partes del libro secreto de Juan, toma partes del libro de Enoc, toma partes de la cultura sumeria, pero el Génesis, como tú lo has dicho, es un mito o una historia que no relata realmente nuestro origen. El Génesis realmente lo que está mostrando es la manipulación genética que el ser humano vivió aquí en el planeta Tierra, en el laboratorio del Edén. Entonces, claro, todo esto se disfraza de religiosidad, de que lo hizo Dios, de esto y de lo otro, para darle un tinte o una aura divina. Pero el Génesis, que su palabra lo indica, génesis de genética, está hablando es la manipulación genética que sufrió la humanidad terrestre por parte de los Elohim que invadieron la Tierra. Ese es el origen de la manipulación genética, no el origen del ser humano terrestre. Entonces, el único parecido que puede tener el Génesis con el libro secreto de Juan es que toma algunas partes, algunas frases que están dichas en el libro secreto de Juan y las adopta para hacer una narrativa. Pero realmente, pues, la historia del Génesis no da ningún tipo de claridad ni tampoco es muy profunda en lo que cuenta. Si uno quiere conocer el verdadero origen, el libro secreto de Juan aporta mucho más conocimiento que el Génesis, obviamente. A mí lo que me genera un poco de confusión al momento de compararles historias o lo que tengo asimilado por mucho tiempo estando en una religión, es cómo encajar todo eso del caos, de que nuestro cuerpo físico no fue formado por el creador y que yo vivo en un cuerpo adulterado por estos seres, ¿no? Y lo otro que me suena de confusión es que entonces de alguna manera se podría decir que no se puede utilizar nada del Génesis para sacar una reflexión o para una moraleja. Te pregunto porque desde mi perspectiva yo interpreto Génesis capítulo 1 al 3 de una forma metafórica para hablar del Cristo o para hablar del Dios verdadero. No sé cómo lo ves tú eso. Mi pregunta ¿es correcto lo que estoy haciendo o estoy siendo cómplice del engaño de los Elohim? No, todo parte, no, tu visión es totalmente comprensible. Es que todo parte de la visión que nosotros tenemos de Dios. Es que de ahí parte todo.
Tú lo decías ahora, me cuesta comprender que haya existido un caos, me cuesta comprender que tenga un cuerpo que no haya sido formado por el creador. Entonces, claro, eso denota esa visión que ahorita decía, que nosotros creemos que Dios es alguien que con sus manos poderosas crea cosas. Y así no es. En el universo, en la existencia, hay una primera fuente, que fue el Sí, corazón que impulsó todo. Pero a partir de ahí se comenzaron a generar y a gestar unas leyes que se desprendieron de esa misma primera fuente, que le dieron existencia, le dieron forma y le dieron vida a toda la creación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un sistema solar, a nivel religioso se puede pensar, ay, el sistema solar lo creó Dios con sus manos, cogió el sol y lo amasó, cogió la tierra, le dio vueltas. No, eso no funciona así. Un sistema solar se crea a partir de una estrella, y la estrella es la que crea los planetas que giran alrededor del sol. Y los planetas son los que crean los sistemas que van a habitar dentro de él, las plantas, los ríos, todo eso. Entonces, un sistema solar es creado por una estrella, no por la primera fuente. Claro, el sistema solar y la estrella está sujeto a las leyes que desde el origen se gestaron. Entonces, cuando hablamos de humanidades, nosotros creemos que Dios hizo, no sé, hizo así los dedos y comenzó a diseñar el cuerpo, nos colocó el espíritu así, no sé. Ese es el imaginario en mucha gente, sobre humano, todo a nivel religioso. No, religioso, la, sí. la creación humana es un proceso más complejo, mucho más profundo, y nosotros somos descendientes de una humanidad anterior. Nosotros no nos creó un Dios con una túnica blanca y unas barbas, no, nosotros somos los hijos, los descendientes de una humanidad anterior. Es como si tú le preguntas a un niño, ¿quién te creó? Él te puede decir, bueno, yo nací de papá y mamá, y está diciendo la verdad, porque ¿quién lo creó? Lo creó su papá y su mamá. Ahora, si él va más atrás, los papás, no, bueno, los abuelos crearon a los papás. Y así vamos tirando hacia atrás y claro, hay Ujú, un único claro. origen, hay una única primera fuente, pero a partir de esa primera fuente la creación comenzó a expandirse de forma libre, bajo el albedrío y con las leyes necesarias para ella misma forjarse. Dios no está pendiente, lo que llamamos Dios no está pendiente de que si nosotros nos vamos a equivocar para castigarnos o para premiarnos. No, la creación desde el origen nos dio todo para que nosotros podamos forjar nuestra existencia. Entonces ahí comienza a cambiar el concepto de esa percepción de Dios, y se comienza a entender de que, por ejemplo, si tenemos un cuerpo físico en estas condiciones, no es porque el creador haya cometido un error, o no es porque, bueno, él no quiso hacer nada, o él se equivocó en el diseño. No, lo que estamos viviendo nosotros es producto de las decisiones que humanidades anteriores tomaron y que nosotros también tomamos, y estamos viviendo el efecto de nuestros propios actos. Yo pregunto, ¿qué culpa tiene el creador acá? ¿Cuál es la influencia que tuvo? Ninguna. Nos dio todo, todas las leyes creadoras, y nosotros veremos qué hacemos de ahí para adelante. Y ahí es donde ya la percepción cambia. Claro, esto es un proceso que uno va comprendiendo en mucho tiempo, pero poco a poco iremos entendiendo que el concepto que nosotros hasta ahora tenemos de Dios se deriva de la influencia de los falsos dioses del pasado. Esos sí eran señores, esos sí eran de cuerpo físico, esos sí te castigaban, esos sí te premiaban. Entonces la imagen de Dios que tenemos es de ellos, pero no es la del verdadero. Y ahí comienza a cambiar el concepto del Génesis. Claro que puedes sacar un aprendizaje, de todo se puede sacar un aprendizaje, pero, No, claro. pero ese aprendizaje también hay que saber que estará influenciado por ciertos conocimientos que ahí se dicen pues que no son muy verdaderos, que digamos. No, no, claro, sí te entiendo. Yo cuando me refiero a ver al Génesis o el origen de los tres primeros capítulos como una forma espiritual o metafórica, es como para de alguna manera no tachar la oscuridad que está ahí o no hacerle caso omiso, sino que la gente o que sale de una religión y está engañada por mucho tiempo en una religión y ya no quiere saber nada con Dios o con Jesús o con el Cristo, como se dice. Entonces, abordar esa manera para que de alguna manera vuelva a conectar con el creador, pero de una manera así a través de la lectura de la Biblia, ¿no? Pero lo que me refiero es que no tomarlo literal,
porque literal sabemos que pasó otra cosa. Y sigue siendo mi perspectiva, a pesar de lo que tú me dijiste, se respeta lo que tú piensas, pero creo que de una manera pueden ver una historia de esperanza, más que nada, a pesar que se desviaron estos tipos o esta humanidad, hay una esperanza de restauración, ¿me explico? Claro, no, sí, eso sí lo hay, claro. De hecho, estamos Claro, en ese plan de restauración. exactamente. Entonces, y la otra pregunta que te haría con respecto a eso, estas humanidades o estos extraterrestres o seres extraterrestres, de alguna manera, anteriormente eran espíritus como nosotros, lo que está dentro nuestro. Ellos, cuando sea lo que le llamas tú, que he visto en algunos videos, la segunda venida, o mejor dicho, el día de la justicia, del que vendrá el sol de justicia, ¿no? ¿Estos tipos van a ser destruidos por esa fuerza del bien o va a ser destruido su cuerpo físico solamente? Bueno, como te mencionaba ahorita, esa humanidad de Sofía que se desvió tiene dos partes. Una que se arrepintió, que es la que estaba viviendo el proceso de restauración, y hay otra parte que no se arrepintió, sino que siguieron destruyéndose. Y el efecto de no haberse arrepentido generó algo. Primero, que perdieron su condición de espíritus y ya no son espíritus, ahora son entidades. Cuando un espíritu se degrada a, bueno, a unas dimensiones que no podríamos imaginarlas, ya el espíritu pierde su luz por completo. Ya no es un espíritu de la creación. Ya se convierte en una entidad y esa entidad pasa a comportarse como si fuera un parásito energético. Es decir, necesita, para poder seguir existiendo y viviendo, necesita alimentarse de la energía de otros espíritus que no han perdido todavía su condición, que siguen siendo espíritus luz. Entonces, estos seres que vinieron, por ejemplo, acá al planeta Tierra a invadir como parte de esa rebelión, que algunos tienen cuerpos deformes, unos cuerpos con unas mutaciones genéticas horrendas. Esos cuerpos los tienen así por la misma degradación. Ellos, al perder primero su condición de espíritus, también perdieron la posibilidad de poder encarnar en cuerpos como los de nosotros. Estos cuerpos tienen una vibración que encaja y es adecuada para la vibración de un espíritu natural, un espíritu de la creación. Encajan, ¿no? Tienen esa resonancia. Pero una entidad no encaja con un cuerpo de estos. Por eso las entidades no pueden encarnar en cuerpos físicos, mas sí pueden posesarlos. Pero la posesión es distinta. Porque cuando hablo de encarnar es que el espíritu, o en este caso que estamos hablando de una entidad, pueda tomar un cuerpo desde el nacimiento, desde que es un bebé, y pueda acoplarse a él y existir con ese cuerpo físico. Eso no lo pueden hacer las entidades, eso solo pueden hacer los espíritus. La entidad posesa cuando ese ser humano pues baja sus defensas energéticas y espirituales lo suficiente para poder tener control de la mente de ese ser, porque no tiene control del espíritu, tiene control de la mente y por ende del cuerpo. Entonces, digamos que comienza a ser como un huésped extra, pero no es que saque al espíritu de la persona, sino que posesa el cuerpo, toma control de la mente y el cuerpo físico. Eso es lo máximo que pueden hacer, pero lo pueden hacer solo si la persona lo permite, porque esas entidades no tienen poder sobre nosotros. Es decir, al contrario, nos tienen miedo, son completamente débiles, nosotros podemos destruirlas cuando queramos. Solo si yo permito que dominen mi mente, mi energía y a la larga mi cuerpo, es que ellos pueden tener influencia. Solo si yo quiero, si me da la gana. Si no, yo me puedo reír, burlar de ellos, puedo destruirlos, hacer lo que quiera con ellos, que no me van a hacer absolutamente nada si estoy equilibrado a nivel emocional, mental, físico y espiritual. No me pueden tocar. Por eso, por ejemplo, usted veía en la historia de Jesús que le tenían pánico las entidades a Jesús. Las sacaba corriendo porque no te pueden tocar, no se pueden acercar. Es que veámoslo así, la vibración de un cuerpo físico, de una mente humana y un espíritu humano es una vibración de un nivel. Las entidades están por aquí. Entonces, la única forma de que este ser humano sea posesado es que él baje su vibración, y él va a bajar no porque aquí lo obliguen, sino él dentro de su mismo proceso de inconsciencia comete errores que lo van llevando a un nivel bajo, y ahí es donde la entidad puede posesar. Pero si yo estoy aquí en mi nivel natural, estas aquí pueden hacer lo que quieran, que nunca me van a tocar, y yo desde acá las puedo destruir, o sea, no tienen poder. Entonces, esos seres que tú mencionas
sí van a ser destruidos por ese proceso de justicia. Porque imagínate, si la energía de nosotros de forma natural está por acá, ellos están por acá, ¿cómo estará la energía del sol, que es un ser de luz? O sea, es una cosa totalmente superior, que incluso si nosotros no nos ajustamos a esa vibración, también podemos ser destruidos, porque el sol está elevando su vibración. Entonces, esa vibración viene a quemar esas entidades, y si quema las entidades, pues destruye también los cuerpos físicos, estos todos mutados genéticamente que ellos tienen, con partes de animales, Yo tengo reptilianos una y todo pregunta esto. sobre eso, Salim. Sí, adelante, Elvia. Tengo una pregunta, porque si no se me olvida. En uno de los vídeos comentaste que esas entidades, porque tanto Pablo como yo, bueno, quisiéramos creer en la restauración de todas las cosas en un momento dado. Pero, por ejemplo, en uno de los comentarios, no sé si viene en el libro Secreto de Juan o en otro, donde hay un decimotercero planeta, donde lo más oscuro de lo oscuro va para allá, se podrá interpretar que en ese lugar se podrá interpretar que es una oportunidad, aunque sea muy baja, que empiecen desde cero, se puede interpretar así también, que tienen esas entidades alguna oportunidad para empezar a restaurarse con el correr de los tiempos, digamos. Muy buena pregunta. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, no tienen ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque ya las oportunidades que tuvieron las rechazaron. Por eso era lo que comentaba ahorita. Ellos ya no son espíritus, es decir, ya no hay nada que rescatar. Ellos siguen existiendo porque nosotros le damos vida. En el momento que nosotros como humanidad despertemos, ya no existen más. Su memoria de existencia será borrada para siempre. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos la oportunidad de conversar con otra humanidad que no se haya desviado, esas humanidades que no se han desviado no tienen ni idea de lo que nosotros vivimos aquí. No conocen la oscuridad. La oscuridad en la creación original no existe. La oscuridad solo existe en la pequeña porción de una humanidad que se desvió. Para nosotros existe porque nosotros le dimos vida. Pero si usted tuviera la oportunidad de conversar con la primera fuente y se sienta a preguntarle, oiga, ¿qué opina usted de las masacres? ¿Qué opina usted de los robos? ¿Qué opina usted de las manipulaciones? ¿Qué opina usted de la corrupción? Esa primera fuente dirá, ¿de qué me estás hablando? No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Porque no hay memoria en esa fuente universal, no hay memoria de lo que es el mal. Porque si el Padre Creador tuviera una memoria del mal en su espíritu o qué sé yo, la creación estuviera contaminada, porque es una fuente de luz pura creadora. No puede haber oscuridad ni una milésima en esa dimensión. ¿Para quién sí existe la oscuridad? Para nosotros. Acá existe y acá va a ser destruida. Entonces, en ese planeta que yo hablaba, ese planeta va a condensar dos tipos de seres oscuros. Unos que son las entidades que ya no hay absolutamente nada que hacer. Algunas serán destruidas acá mismo en el planeta y las que sean encapsuladas en ese lugar serán destruidas por nuestro sol. Y a ese lugar van a parar también espíritus humanos atrasados. Es decir, que están en un límite bastante degradado. Por ejemplo, como asesinos en serie, sicarios de la más baja calaña, políticos que han hundido en la más absoluta miseria a pueblos y países enteros. Bueno, por ejemplo, Dictadores. Exacto, por ejemplo, un Pablo Escobar va a parar allá. El señor del bigote allá de Alemania. Ese tipo de seres totalmente atrasados, oscuros, pero que en un principio eran seres humanos, van a ser encapsulados allí. A esos... A mí me dijeron eso también, que hay planetas, en donde yo anduve, me decían que había planetas donde decían encarnaban espíritus muy atrasados, también me decían eso. No me decían de un solo planeta, me decían de tercera dimensión, de baja dimensión y cosas así. Es como la Tierra. En la Tierra, este planeta en el que vivimos, la Tierra es un planeta cárcel. Aquí quienes estamos encarnados, espíritus atrasados. Nosotros somos por eso lo decía ahorita, nosotros somos los espíritus que se desviaron allá en Sofía, pero que nos arrepentimos. O sea que en esa condición de atraso que manifestamos,
se nos encarnó en estos cuerpos físicos, se nos envía a planetas como este para vivir ese proceso de ascenso, para restaurarnos. Pero el planeta, el que yo menciono, que es el número 13 alejado del sistema solar, es un planeta cárcel de una vibración mucho más baja. Imagínense, si aquí en la Tierra vivimos dificultades, a veces ni quisiéramos estar aquí, porque a veces se sufre mucho. Ahora imaginemos lo que es ese planeta, lo que es estar viviendo allá. Terrible, planeta oscuro, alejado, una vibración muy baja. Entonces, como lo decía ahora, allí van a parar también espíritus humanos, pero que se han atrasado a un nivel impresionante, que ya no pueden avanzar en la dimensión del planeta Tierra y tienen que irse para allá. A esos sí se les va a dar otra oportunidad. Pero eso porque siguen conservando, aunque se hayan degradado y atrasado de una manera impresionante, siguen conservando una chispa de que, bueno, aún les permite seguir siendo espíritus. Entonces, ellos ya no, este tipo de espíritus atrasados, de todos estos delincuentes que hemos hablado, ya no van a reencarnar más en la Tierra. Se van para allá. Entonces, allí estarán un tiempo y, bueno, ese tiempo es para que vivan los efectos de todo el mal que han hecho. Y luego de ese tiempo se les da una oportunidad, es decir, se les borra toda esa memoria oscura porque han ido depurando, van a ir depurando y se les da una oportunidad nueva. Esa nueva oportunidad que se les da, ¿a dónde se les dará? Posiblemente en otro planeta que esté comenzando, un planeta inicial, y comenzarán desde cero. Esa es una posibilidad. Entonces sí se les da otra oportunidad, pero ojo, no a los seres que nunca se arrepintieron, solo a los espíritus humanos que se atrasaron hasta tal punto que ya no pueden seguir avanzando aquí en la Tierra y se tienen que ir para allá a vivir otro proceso. Pero eso sí, tendrán una última oportunidad, sí. Lo que a mí me cuesta creer, y creo que mi amigo Nata también, es que el mismo discurso, o sea, la misma explicación la escuchemos dentro de la religión, que los que se arrepienten van a ser salvos, pero los que no se arrepienten van a ser aniquilados o van a irse al infierno. ¿No te suena un poco similar a lo que enseña la religión, lo que estás explicando? ¿O qué difieres tú con la religión, con el Sí, discurso de religión? sí, lo que pasa es que en lo que varía el discurso es que en la religión hay un juez que hace eso, hay un Dios que genera el castigo o el premio. En este caso estamos hablando de una ley que es causa y efecto que determina la misma persona o la misma humanidad. ¿Qué es arrepentirse? Porque sí, estos términos suenan religiosos. Era lo que decía ahorita, nosotros en la creación tenemos albedrío, nosotros podemos hacer lo que queramos, así sea nos estemos destruyendo, se nos permite. Pero yo tengo que saber que eso que estoy haciendo tendrá unos efectos negativos para mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Ahora, por yo hacer eso, yo no me voy a ir para un infierno con un diablo que me va a atormentar toda la vida. Porque ese planeta que estamos hablando ahora, si bien podría parecerse al infierno que predican las religiones, no es lo mismo, porque hay diferencias. Primero, allá no hay un diablo. Segundo, a los espíritus humanos que se van a ir para allá tienen una oportunidad. En cambio, en el infierno, en las religiones, no hay ninguna oportunidad. Es un castigo eterno. O yo por lo menos nunca he escuchado que del infierno se pueda salir para entrar al reino de los cielos. Segundo, los seres humanos que sí hagan un proceso de transformación no se van a ir para el cielo, porque aquí no estamos hablando de que nadie se va a ir para el cielo. Simplemente van a continuar su vida normal en el planeta Tierra, el planeta que fue designado para que encarnemos aquí. Van a continuar acá en el planeta Tierra. Porque es que, si bien en la creación hay albedrío, tiene que haber consecuencias, porque es que si no todo esto sería un desorden. O sea, ¿a dónde ponemos los límites? Porque si no se ponen límites, si no hay leyes que equilibren el universo, esto sería un completo caos. Porque sí hay consecuencias, pero las consecuencias y los efectos no son como los plantea la religión, tienen diferencias. En la religión o te vas para el infierno eternamente o te vas para el cielo eternamente. En esto que estamos hablando, no te vas para un infierno. O la aniquilación. O la aniquilación. Aquí, ¿quiénes van a ser aniquilados? Seres que ya no pertenecen a la creación. Es que yo sé que cuesta entenderlo, pero se degradaron tanto que rechazaron su propia existencia. Y eso no lo hizo Dios, lo hicieron ellos. Entonces, si tú te niegas a la creación
y la creación es avance, es expansión, es vida, pues en algún momento te vas a quedar atrás y no vas a poder seguir existiendo porque ya no perteneces a eso. Entonces, claro, es como cuando, qué sé yo estoy en un colegio y no me gusta la metodología, no me gustan los profesores, no me gustan los compañeros, no me gustan los salones de clase, no me gusta nada y yo digo, bueno, no quiero ser parte de este colegio. Y comienzas a portarte mal, comienzas a agredir a tus compañeros, comienzas a gritarle a los profesores, no haces las tareas. Es decir, te conviertes en un absoluto opositor de esa creación, que en el símbolo estoy hablando del colegio. ¿Y qué va a pasar contigo en algún momento? Pues te vas a tener que salir del colegio porque ya no eres parte de ese colegio. Y ahora, ¿quién generó eso? ¿El colegio o tú que no fuiste capaz de adaptarte y de aceptar que tu esencia original es estar en ese lugar? Pero ¿qué pasa? Que la creación es tan amorosa que aun si tú no quieres estar en ella, te permite que no estés. Es tu decisión. Aquí no hay un Dios empujándote o señalándote para un castigo y obligándote a tal cosa. No, tú haces lo que quieres. Pero hacer lo que quieres, tienes que entender que tiene unos efectos. Ahora, ¿qué pueden pretender muchos? No, pero es que yo quiero degradarme hasta lo más absoluto y que no me pase nada. Ay, imaginemos qué hacemos entonces. No, pues ahí sí no hay nada que hacer. Habría destrucción total en toda la creación. Obviamente hay unas leyes, hay unos límites y yo tengo que estar dentro de esos límites para existir, para desarrollarme. Y si no, pues no puedo estar ahí. Es simplemente eso. Pero no, o sea, es diferente con lo que plantean las religiones. Sí, la otra pregunta, y creo que me he escuchado en varios de mis exposiciones, que yo creo y lo sostengo que Jesús mismo afirmó de sí mismo que era el Salvador del mundo. Y los apóstoles, en el Hecho de los Apóstoles, no sé si recuerdas, te acuerdas haber leído, Pedro habla de una restauración de todas las cosas. Si hay una restauración, o hablaron los profetas de una restauración de todas las cosas, ¿por qué van a ser destruidas estas razas, según lo que me estás diciendo? ¿O a qué cosa se refiere Pedro? ¿O qué cosas interpreta que se refería Pedro? Bueno, cuando habla de una restauración de todas las cosas, es precisamente eso, de qué cosas estamos hablando. ¿Qué es lo que debe ser restaurado? Lo que debe ser restaurado es lo que pertenece a la creación y fue manipulado. Eso es lo que va a ser restaurado. Lo que no pertenece a la creación, pues no pertenece, no puedes restaurarlo. O sea, no tendría sentido. ¿Qué es lo que va a ser restaurado? La humanidad, pertenecemos a la creación. La misma creación del planeta, animales, plantas, océanos, todo eso que fue contaminado va a ser restaurado. La misma condición del eje de la Tierra, del movimiento de la Tierra, es decir, la Tierra como tal va a ser restaurada. Eso es lo que va a ser restaurado, el espíritu humano, la mente humana. Por ejemplo, ¿qué vamos a restaurar? Porque, por ejemplo, si se me dañó el celular y viene la segunda venida, ¿me van a restaurar el celular? No tiene sentido porque el celular no pertenece a la creación. Me van a restaurar el carro que se me pincharon las llantas y se me dañó el motor. No me lo van a restaurar. Entonces, las razas, estas entidades oscuras que no pertenecen a la creación, no van a ser restauradas porque son comparables con un celular o con un carro o con, qué sé yo, un computador, que son creaciones tecnológicas, pero derivadas de una tecnología que no está conectada a la creación, no pertenecen a la creación. ¿Por qué? Yo siembro un celular y no me va a dar frutos. Al contrario, me contamina la tierra. Entonces, ahí se entiende lo que va a ser restaurado y lo que no. Entonces, según la perspectiva que me estás diciendo, pareciera como que el creador no le duele que un ser que fue, de él salió un aliento de vida o un espíritu humano, un espíritu vida, sea destruido. Tú me dices que no tiene emociones, pero el amor, Pablo habla que el amor es sufrido, el amor no hace daño, o sea, ¿cómo me puedes Pero es que el amor no es una emoción. Recuerda que Pablo, cuando habló del amor, lo describió, me pareció muy interesante esa descripción que él hace, pero él hace una descripción del amor para que lo entendamos en la dimensión humana. Entonces, por ejemplo, el planeta Tierra y el Sol se aman, ahí hay amor, hay un amor que une y cohesiona esas creaciones. Entonces Pablo dice, no, el amor es sufrido. Yo te preguntaría a ti, ¿en qué momento tú vas a ver al Sol sufriendo por la Tierra y vas a ver a la Tierra sufriendo por el Sol? Eso no existe en esa dimensión, porque no hay emociones, no hay corrientes de aminoácidos, péptidos, neurotransmisores
que generen las emociones que entran al fluido sanguíneo, que en nuestro caso sí sucede, pero en el caso del Sol y de la Tierra eso no existe. No hay emociones, o sea, cuando me refiero a emociones, me refiero a las emociones humanas que nos dan tristeza, que nos hacen llorar, que nos dan estrés, que nos preocupan. Ese tipo de emociones. Ese tipo de emociones, si no las tiene el Sol, que es una creación aquí a nuestra dimensión cercana, ahora imagínate la primera fuente. Es que, por eso digo, la percepción que nosotros tenemos de Dios es derivada de los falsos dioses. Por ejemplo, Jehová del Antiguo Testamento era un ser emocional, sentía celos, tenía rabia, se encolerizaba, mandaba hacer sacrificios. Era un ser emocional, hasta se ponía triste, se arrepintió de haber creado a los humanos y mandó el diluvio, dice el Génesis. Era un ser emocional, así como lo eres tú y como lo soy yo. ¿Por qué? Porque era un ente físico, era un ser que perteneció a una humanidad anterior, pero que se desvió a tal punto que perdió esa condición espiritual. Era un ser oscuro, pero era físico, emocional. Por sus venas corría sangre. Bueno, yo no sé de qué color era esa sangre, pero era físico. Entonces, claro, la primera fuente, dice el libro secreto de Juan, no es corpóreo ni incorpóreo. Es decir, si tú lo ves como un señor con cuerpo físico, estás equivocado. Y si tú lo ves como un espíritu, estás equivocado. No es corpóreo ni incorpóreo. Y dice, no se puede decir de qué clase es. No lo comprendemos. Pero lo que sí podemos más o menos entender a nuestra dimensión es que no tiene ese tipo de emociones. Vamos con el Sol nuevamente. ¿Será que si tú tomas a un bebé recién nacido y lo pones en la mitad de la calle a las 12 del mediodía con un sol en verano tremendo, por ejemplo el verano de España, de Europa, a más de 40 grados, tú lo pones ahí y tú crees que el sol, ¿qué va a hacer? ¿Va a mandar mágicamente unas nubes a que se posen sobre el bebé para protegerlo? ¿Va a mandar lluvia? ¿O va a obligar a los padres a que lo vayan a recoger? ¿O se va a poner a llorar? ¿Qué crees tú que va a hacer el sol? Nada, porque no tiene emociones, como dices. No tiene emociones. Entonces, ¿el sol es un desalmado? ¿O más bien los desalmados son los padres porque dejaron al bebé ahí? Porque el sol es una creación que tiene como propósito sustentar la vida de un sistema solar. El sol no tiene que ver con las problemáticas humanas aquí a nivel terrestre. Si ese bebé lo dejaron ahí, eso es responsabilidad de quien lo dejó. Pero entonces, si el sol... La pregunta sería, sí, ¿el creador no es todopoderoso entonces? claro. No puede estar al control de todo. Pero es que ahí es donde entramos con las emociones. Si algo me afecta, entonces yo voy a utilizar mi superpoder para modificarlo. Sí me entiendes lo que te trato de decir. Claro. De poder podría, claro, por supuesto, si creo todo lo que existe, imagínate. Pero ahí es donde entra la emoción. No, como esto allá se está complicando, la gente está sufriendo, entonces ya emoción. Entonces yo voy a meter mi mano poderosa ya para aliviarles el dolor. Es que todo parte de eso, de que no comprendemos cómo funciona. Por eso lo más cercano que tenemos es el sol. ¿Tú crees que el sol no podría influir en el clima de la Tierra para que se posen las nubes y proteja al bebé? Claro que podría. Podría mandar una energía, una llamarada para mover los elementos y que protejan al bebé. Por supuesto que lo podría hacer. Pero si el sol hace eso, destruye la Tierra. ¿Por qué? Pero Porque Jesucristo, por ejemplo, él, o sea, sí mostró emoción. Cuando con Lázaro, cuando así, allá. Sí, eso te iba a decir. ¿En qué momento? Exactamente. En la humanidad. ¿En qué momento mostró emoción? Cuando Lázaro, ¿cuándo más, Pablo? Varios. Cuando murió su amigo Lázaro, cuando el hijo de esa viuda de Naín, cuando la gente sufría, él mostraba emociones, no era una persona desalmada, o sea, tenía emociones. Bueno, ahí vamos. Ahora, ¿Jesús qué era? Un humano. La representación Era del humano. Padre. Era humano. Pero la representación del Padre. Claro, de la pero estaba en un cuerpo humano. Entonces, está en un cuerpo humano. Entonces, claro, Jesús no mostró emociones dañinas, mostró emociones humanas, porque aquí hay que aclarar algo. No es que las emociones humanas sean malas. Eso es importante aclararlo. Pero hay dos tipos de emociones. Hay unas emociones que son dañinas, que son contaminantes, y hay otras emociones que son naturales. Que tú sientas ternura, incluso puedas llorar por ver nacer a tu hijo, eso no es malo. Es una emoción sana, pero es una emoción humana.
Que Jesús llorara porque murió un amigo que amaba tanto, no quiere decir que Jesús era débil o que tuviera emociones negativas. No, eso era una emoción natural. Que Jesús se alegraba cuando él compartía con la gente, esa alegría que mostraba, es una emoción natural. Entonces Jesús era un humano. Pero si hablamos del sol, el sol no era humano. Ahora, Jesús, siendo un humano, encarnó la fuerza del Cristo y él comprendía las leyes y él actuaba basado en esas leyes. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Jesús no tenía el poderío para evitar que lo crucificaran? Lo tenía, Claro. lo tenía. ¿Y por qué no hizo ¿Por nada? qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque ese era el plan, ese era el propósito. Entonces, el sol puede proteger al bebé. ¿Por qué no lo hace? Porque ese es el plan, ese es el propósito de sustentar a un sistema solar. Si el sol se emociona o se quiebra por ver a ese bebé desprotegido, puede destruir el sistema solar. Entonces, claro, hay unas leyes que se respetan, que no comprendemos y nosotros nos dejamos llevar mucho por emociones. Hay gente que dice, no, pero él se molestó cuando entró al templo y sacó a los campistas. Entonces, Jesús ahí no sintió odio ni rabia. Jesús lo que fue enérgico y fue contundente en sacar a esa gente de ahí. Pero eso representó un símbolo también dentro del hombre. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que tiene que tener el ser humano para sacar de adentro de sí la oscuridad que hemos grabado. ¿Qué tal nosotros si, por ejemplo, tenemos un vicio con el alcohol y nosotros tenemos a la botella de alcohol al frente y decimos, ay, por favor, no, yo no quiero tomar más, ayúdame, mira, por favor. No, si yo quiero dejar un vicio, tengo que ser fuerte, tengo que ser decidido, tengo que tener carácter y decir, no tomo más. Tú a mí no me vas a seguir envenenando. Y hago las acciones y saco esa oscuridad dentro de mí. A la oscuridad hay que darle duro. ¿Por qué? Porque ellos nos han manipulado, dice Apocalipsis, darle el doble de lo que ellos os han dado. Entonces, ¿voy a tener yo compasión con un vicio? No, lo voy a destruir. Voy a tener compasión yo si en algún momento me cruzo con un ente estos de la rebelión. Supongamos que me cruce yo con un grid de estos extraterrestres. Ay, no, mira, no, si yo puedo volarle la cabeza, se la arranco la cabeza. Pero sin odio y sin miedo. ¿Por qué? Porque si yo le arranco la cabeza a un ser de esto, eso no tiene karma porque no es un ser de la creación. O sea, que era lo que... O sea, que ellos son como si fueran insectos, como si fueran moscas. Sí, bueno, los insectos sí pertenecen a los animales. Pero yo te entiendo lo que quieres decir. Yo te entiendo lo que quieres decir. Si yo piso una hormiga, no hay karma. Porque no... Hombre, las hormigas son tan pequeñas que no... Pero si te das cuenta, pareciera, amigo, que te está contradiciendo. Dices que la fuente no tiene emociones humanas, no tiene deseos de venganza, y si tú quieres hacerle daño a los grises porque te da rabia lo que están haciendo, estás teniendo venganza. No, pero soy yo. Pero estás comparando un humano con la primera fuente. Pero tú quieres dar ejemplo de la primera fuente. No, nosotros todavía no llegamos a esa dimensión. Nosotros nos estamos depurando. Entonces, apenas. Lo que entiendo, lo que interpreto de lo que me estás diciendo de todo lo hablado hasta el momento, es que la primera fuente o el creador o el Padre viviente está por encima de su creación en el sentido de su amor es diferente al amor humano, en todos los sentidos, tanto de lo positivo como lo negativo. Sí, el amor es una ley que se expresa en la creación de acuerdo a la dimensión y a la creación. O sea, la dimensión del amor del sol es diferente, pero no diferente porque sea un amor distinto, es diferente en la dimensión en que lo puede expresar un ser humano. La dimensión del amor de una galaxia es una dimensión diferente a la expresión del amor en un sistema solar. Cambia la vibración, la potencia, la fuerza, o sea, pero es el mismo amor. El amor es una ley universal. Es como, por ejemplo, el amor que tú tienes por un hijo no es el mismo al que tienes por un hermano, el que tienes por tu padre, el que tienes por un amigo. Es amor, pero se expresa en una dimensión diferente, se va dosificando. Entonces, cuando tú decías, no, que queremos parecernos al Padre, claro, ese es el objetivo. Pero para nosotros asemejarnos a esa primera fuente, para eso se nos dan tiempos, para eso se nos da un camino de ascenso de miles de millones de años para nosotros llegar a ser perfectos como el Padre. Ahora, en este momento, nosotros pues ni de broma llegamos, imagínate, apenas estamos en un proceso de comprender eso. Por ejemplo, mira, cuando Apocalipsis habla de Miguel y sus ángeles,
que lucharon contra el dragón y sus ángeles, eso se ve como una guerra espiritual, los angelitos. No, ahí hay dos razas, unas razas de humanos, de luz, y unas razas de entes oscuros. ¿Tú cómo crees que Miguel y sus ángeles arrojaron a esas razas aquí a la tierra? Pidiéndoles el favor. Hubo batallas cuerpo a cuerpo, guerras con naves, destrucción. Es decir, literalmente los destruían y los que lograron huir se escondieron aquí en la tierra. ¿Por qué los destruían? No porque Miguel odie al dragón o porque cuando lo vea sienta rabia, sino que es sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque si les permite seguir existiendo, van a contaminar más humanidades. Es como, por ejemplo, cuando tú sacas la basura de tu casa. Tú cuando sacas la basura de tu casa, tú no tienes rabia. Tú coges la bolsita, sales y la pones afuera para que se le lleve el camión. Bueno, la rebelión es la basura que hay que sacar. Imagínate a Miguel combatiendo contra ellos como si tomara la basura y la pone afuera. Toma, váyanse para allá. Y lo hace de una forma contundente. Toma la bolsa y la pone ahí. No le puede decir, ay, bolsa, por favor, ¿será que puedes salir de mi casa para ver si mantengo la casa limpia? No, ellos son basura. Y así como sacamos la basura sin odio y sin miedo, hay que sacarlos. Pero eso sí, con decisión, con carácter. Ahora que en nuestra dimensión humana todavía sintamos rabia, bueno, eso es parte de nuestro proceso. Pero ya una humanidad a otro nivel actúa de otra forma. Que era O lo sea que que era para lo ti, que... Sí, adelante. para ti el Cristo, o sea, el espíritu del Cristo que encarnó en Jesús de Nazaret, cuando vuelva a manifestarse, ¿me estás escuchando bien, no? Sí, Cuando vuelva a manifestarse, viene diferente a lo que mostró Jesús en la tierra, según lo sí. que he escuchado en algunos videos. O sea, ese Jesús ya no existe. ¿Dónde se fue ese Jesús? Le pregunté, ¿dónde se fue Jesús? Bueno, Jesús, saber el planeta exacto, el lugar exacto es complicado. Jesús fue un hombre que encarna aquí, él nace aquí en la tierra, pero de la mujer que nace y las personas que lo rodeaban no eran de aquí. Se dicen algunos conocimientos que probablemente esos cuerpos hayan procedido, esos seres hayan procedido de las Pléyades, de mundos cercanos a las Pléyades, que son humanidades que ya no tienen la manipulación genética a nivel físico que tenemos nosotros. Entonces digamos que un ser de luz de esa dimensión puede encarnar en un cuerpo de esos porque no tiene ese error. Entonces, ¿a dónde se fue Jesús después de aquí? Bueno, si hablamos de la esencia del Cristo, es una esencia universal, pero si hablamos ya del cuerpo, del personaje físico, no tenemos ni idea. O sea, no tenemos ni idea para dónde se fue. Se habrá ido para un lugar seguramente, pero el lugar exacto no se sabe, o por lo menos yo no lo sé. Y cuando se habla de la segunda venida ya Jesús no va a venir, porque Jesús ya vino, o sea, fue otro momento. Ese Jesús amoroso, comprensivo, que vino en la primera venida, que le pegaban, le escupían y no hacía nada, que ahí demostró una templanza. A mí me pegan como le pegaron a él y por lo menos a 2 o 3 de esos me llevo por delante, hasta que ya me maten, pero así actuamos nosotros. Me tú. Sí. Yo te hacía más calmado, ¿sabes? No, pero es que si tú comparas eso, no, pero no lo digo por el hecho de equiparar la violencia que ellos tuvieron, sino por el hecho de defenderme. No, claro, A se ver, entiende, Es el se hecho, entiende. es el hecho de defenderme. Entonces, claro, él tenía muy claro el propósito y así lo hizo. Entonces, cuando se habla de la segunda venida, dice que ya la segunda venida es sin relación con el pecado. ¿Qué es sin relación con el pecado? Que Jesús en la primera venida era comprensivo con la mujer adúltera, con el cobrador de impuestos, con el vicioso, con el político, con cualquiera. Él se podía sentar a hablar. La segunda venida no va a tener ese nivel de contemplación. Si tú eres adúltero y no quisiste cambiar, ese proceso de justicia, la segunda venida, te va a pasar la espada y te va a cortar. No importa el cargo que tengas, no importa la condición social. Si a la segunda venida vienen a medir los espíritus. Y si no tienes el nivel, la espada pasa y eres cortado. Y puede ser que seas enviado al planeta este que estábamos hablando ahorita, ¿no? Para que allá te puedas tener esa última oportunidad. Por eso es sin relación con el pecado. O sea, viene en luz pura una justicia sobre el planeta. No un hombre como tal, sino es una justicia planetaria. Entonces, tiene muchas diferencias el proceso de primera y segunda venida, que es lo que algunas veces he hablado acá en el canal. Ya. Ya, dos preguntas más yo y ya le doy paso a Helio porque ya. Así que, bueno, porque es un poco largo también lo mío. Dos preguntas más.
con respecto a la oración o a la comunicación con la fuente o la primera fuente, como tú le dices, ¿no se debe hacer eso? O sea, no digo no se debe, no es necesario hablarle o en tu pensamiento o comunicarte de esa manera con la primera fuente. Si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero no es necesario. Es decir, la conexión con la fuente la tenemos en el sentido de que estamos vivos. O sea, ahí estamos conectados a la fuente. Ya si tú quieres tener un diálogo interno, claro, por supuesto, eso es válido, es una reflexión, una meditación, como quieras llamarlo, pero no quiere decir que si no lo haces, entonces te alejas de Dios o algo, no, porque eso ya es creencia. Nosotros, como te decía, nosotros tenemos todas las capacidades, se nos fue dado todas las condiciones que necesitamos para crear nuestra propia realidad. Dice el mensaje de los Waymakers, que el mensaje central, que es un mensaje que entrega ciertos conocimientos y leyes de esa primera fuente, dice, yo no te tiro para aquí o para allá a modo de castigarte o premiarte. Yo no determino el destino de tu camino, dice la primera fuente. Yo solo te acompaño. Entonces, la primera fuente siempre está con nosotros, no como una presencia espectral, no. En la energía que impulsa nuestra vida, ahí está presente. El hecho de que respiremos, de que podamos hablar, eso quiere decir que estamos conectados a la creación en esa dimensión. Ahora, de que tú para tomar una decisión o hacer una acción en tu vida tengas que rezar para que esa primera fuente te bendiga o te deje de bendecir, eso no funciona. Porque tú tienes las capacidades para crear esa realidad que tú desees y que tú interiormente estés anhelando. Tú eres capaz de crearla. Pero si tú quieres, puedes rezar, puedes tener ese diálogo interno que es positivo como para tener esa conexión también contigo mismo. Pero no vas a estar hablando con ningún Dios externo porque nadie te va a escuchar. Si estás pensando que estás teniendo ese diálogo para que Dios te escuche, no te va a escuchar. Dicen los Waymakers que ese diálogo interno es más efectivo si tú tienes una condición de unidad, unicidad y totalidad. Es decir, si tú estás conectado con tu vida, eres una persona que tienes condiciones muy positivas, eres una persona que está alejada de las cosas negativas, esa conexión con la fuente será más fuerte y tus dotes espirituales, tus capacidades, vas a poder desarrollarlos mejor. Entonces ahí digamos que vas a tener una lucidez mental para poder enfrentar las situaciones diarias porque estás más conectado a esa energía que te mantiene con vida. Pero de resto, pues ningún Dios te va a escuchar por allá en un cielo como tal. Tampoco nos podemos comunicar con el Cristo, o sea, con Jesús. ¿No se puede comunicar uno allá? No, que con Jesús, ¿y a dónde te va a escuchar? ¿A dónde está Jesús para llamarlo? No, eso es puro cuento de la metafísica, del astral. No te puedes comunicar. O sea, como dicen que no, que me fui al astral y hablé con él, no. Con quien sí. Por ejemplo, él dice, yo estaré con vosotros hasta la consumación. Pero es el Cristo, no Jesús. Cristo. El Cristo. Okay. El Cristo, ¿qué es el Cristo? El Cristo es esa ley que estaba hablando ahorita que nos mantiene con vida, eso es el Cristo. El Cristo es la condensación de las leyes del Padre, de las leyes del Espíritu del Universo y del Hijo, que el Hijo es el Cristo. Entonces, esas tres fuerzas que habla el libro secreto de Juan, que generaron todo lo que existe, al unirse es lo que se llama el Cristo, el cristal esencial de la creación. Las tres fuerzas unificadas en un solo poder, ese es el Cristo. Entonces, nosotros tenemos esa conexión con la creación y existimos porque a través del Cristo se produjeron las humanidades. Entonces tenemos esa condición. Ahora, cuando Jesús decía, tienen que forjar el Cristo, tienen que forjar al Hijo del Hombre, es que nosotros, además de tener la posibilidad de estar en esa conexión, podamos, con nuestros pensamientos y nuestras acciones, asemejarnos a lo que es un hombre original. Porque un hombre original refleja en sus actos la ley de la vida, la ley del Cristo, que era como actuaba y todo esto que hacía Jesús. Pero no es que no, yo voy a estar con ustedes hasta el final de los días, entonces yo, ay, nuestro Señor Jesucristo, protégeme. No, eso no sirve, eso no existe, no funciona. Eso es puro cuento de religiones y metafísica. Si yo quiero conectarme al Cristo,
Una buena forma es, por ejemplo, puedo leer el mensaje de Jesús y ver cómo actuaba él. Y puedo replicar sus enseñanzas, puedo aplicar sus enseñanzas. Y esa es la mejor forma de estar conectado al Cristo. No hacerlo porque, ay, no, yo quiero ser como Jesús o quiero que Jesús me bendiga. No, es porque lo que Jesús mostró es lo que es un hombre original. Y ese es el modelo, ¿no?, a seguir. Y la última pregunta que te hago, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando en Filipenses dijo, hay este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo de condición divina, no se aferró a esa condición de esa manera, sino que se humilló como un esclavo y padeció la cruz? Espera, no terminé todavía. Para que de esa manera su nombre sea exaltado, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ya lo que están en los cielos como lo que están en la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Crees que todas esas rodillas que están hablando son rodillas humanas o es algo agregado? Bueno, sí, yo interpreto que son rodillas humanas. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que los apóstoles tenían un tinte religioso también. Eh, no porque lo haya dicho un apóstol, entonces tiene que ser así. Los apóstoles tenían una formación religiosa, muchos de la religión hebrea, y la forma en que ellos se expresaban, incluso la forma en que ellos interpretaban algunas enseñanzas de Jesús, no necesariamente lo estaban interpretando bien. De hecho, un ser humano actual puede interpretar, si se dedica, puede interpretar mejor las enseñanzas de Jesús que uno de los apóstoles que caminó con él. Es decir, tú, Pablo, tú puedes tener mayor comprensión de lo que enseñó Jesús que el mismo Pedro y que el mismo Pablo y que el mismo Juan. ¿Por qué? Porque han pasado más de 2000 años, el espíritu humano avanza, el intelecto humano avanza, eran otros tiempos, ellos tenían una formación religiosa y muchas de las enseñanzas de Jesús ellos las entendían en el contexto mental y espiritual que ellos tenían. Entonces, uno lo que tiene que hacer es sustraer la enseñanza que él quiso decir ahí, en las palabras religiosas que las dijo. Entonces, claro, cuando dice que toda rodilla se doble, es porque toda la humanidad debería contener esa fuerza y esencia del Cristo que Jesús predicó. Por eso dice, en el nombre de Jesús que se doble toda rodilla. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque el que encarnó el Cristo en ese momento fue Jesús. Pero no es que no, vamos a rezarle a nuestro Señor Jesucristo y nos arrodillamos. No, es que tú tengas la capacidad de tomar ese mensaje de Jesús y vivirlo. Y si toda la humanidad lo hace, entonces habrá una transformación. Pero si quieres, dobla la rodilla, y si no, no es necesario doblar las rodillas. De hecho, doblar las rodillas es una de las técnicas que utiliza la Iglesia Católica para adormecer el pensamiento humano cuando estamos ahí en el templo, ¿no? Porque hay ciertos puntos energéticos en nuestro cuerpo, entre ellos las rodillas, y cuando tú pegas las rodillas al suelo, eso se llaman vitris energéticos. Cuando pegas las rodillas al suelo, la energía que tú puedes emanar o sustraer de esa zona de tu cuerpo es absorbida por las estructuras que están dentro de las iglesias. Lo mismo cuando pegas las manos así. Aquí en las palmas de las manos hay unos vórtices energéticos. Entonces con la mano, creo que es con la mano derecha, nosotros damos energía y con la izquierda recibimos. Si yo hago así, estoy bloqueando ese circuito. Entonces en la iglesia nos hacen poner así y más encima nos arrodillamos para que bloqueemos el circuito energético natural de nuestro cuerpo y esas energías se vayan para otro lado. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también. ¿Y por qué? Por esto, porque ellos eran religiosos, los apóstoles eran de los que se arrodillaban, de los que hacían sacrificios, de los que rezaban, y por eso en muchas ocasiones interpretaban eso así. Aún después de haber salido del judaísmo, ¿siguen haciendo eso? Claro, claro, y se seguían circuncidando y tenían debates entre ellos de que, bueno, y Jesús esto que enseñó, ¿cómo lo interpretamos? ¿Será que Jesús... o sea, ellos no terminaron de comprender el mensaje de Jesús, y está bien que no lo hayan hecho porque el mensaje de Jesús no era para ese tiempo. El mensaje de Jesús se abriría más hacia el futuro. Ellos lo entendieron en su dimensión, pero no era 100% como ellos lo veían.